Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crímenes y Criminales de Tucumán. Hoy vamos a conocer la figura de un olvidado pero en su momento famoso bandido del sur tucumano que supo traer más de una preocupación a la policía de la zona de Aguilares y de Concepción. Esta figura, Ramón Reynoso, alias El Gauchito, criminal nato de acuerdo con la prensa, aunque luego pasara a ser santificado popularmente, fue parte de la primera plana policial de los diarios de época como El Orden y La Gaceta. Dicho esto, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Crímenes y Criminales de Tucumán. En el capítulo de hoy, El Gauchito Reynoso. Vamos con la intro. Asesinado en septiembre de 1933 a traición, de acuerdo con los medios, Ramón Reynoso entraba en el panteón de los bandidos santificados. Pero es importante preguntarnos primero, ¿quién fue Ramón Reynoso? Ramón Reynoso, también conocido como el Gauchito, o de acuerdo con la prensa, el terror del sur provincial, fue un bandido y para algunos medios y medios oficiales asesino del sur de nuestra provincia, que tuvo su radio de acción entre la década del 10 y la década del 30. Las tropelías fuertes de Reynoso pueden ubicarse entre 1921 y 1933, pero su primera entrada a una repartición policial se puede retrotraer hasta 1914, siendo todavía un niño de 12 años, como puede verse en esta fotografía. Ya nos ubicamos en el tiempo. Ahora toca, como todo historiador de ley, ubicarnos en el espacio. Y sí, con la figura del Gauchito resulta bastante complejo poder centrarnos en un solo lugar. Los recortes de los diarios nos dan a un Gauchito bastante movedizo. Aguilares, Concepción, Monteros, Famayá y hasta San Miguel de Tucumán son espacios donde lo encontramos a lo largo de su carrera en el mundo del delito. Respecto al contexto provincial, nos encontramos en un proceso de avance de la modernización sobre la provincia. Un proceso, una idea que se remitía desde San Miguel de Tucumán hacia otros puntos claves de la provincia, curiosamente todos ellos parte del derrotero de Reynoso. Y sobre esto pienso volver más adelante, un poco en la idea de la modernización contra la idea del campo, lo pongamos entre comillas, que en la prensa, sobre todo la prensa de aquellos tiempos, se tomaba como referencia la idea del gaucho como algo despectivo y algo que va a ser bastante bien puntualizado bajo la figura del gauchito. Tiempos de gobiernos radicales, de movimientos sociales y conflictos turbulentos. La figura del gauchito aparece fuerte en la prensa en el año 1921, con el asesinato de un miembro del Partido Liberal de Concepción, miembro ilustre de la élite concepcionense. En 1921, Ramón Reynoso era uno de los principales acusados de asesinar a Estanislao Uraga. Siendo miembro de la élite política del sur provincial y personalidad destacada desde finales del siglo XIX, los diarios, tanto El Orden como La Gaceta, cubrieron el hecho con la espectacularidad necesaria, haciendo hincapié en el sepelio de Uraga, en su impronta de patriarca concepcionense que bajo la voz del Partido Liberal expresó sobre su tumba abierta el conjuro de la extrahumana injusticia.
Para la prensa la culpa recayó rápidamente sobre la figura de la ama de llaves de Uraga, perfecta Rogelia Fregenal, quien confesó haber dado ingreso a los asesinos dentro del domicilio del político. El primero en ser inculpado fue Antonio Reynoso, tío de Ramón Reynoso, quien a su vez culpó a su sobrino por el asesinato. Para el orden, la culpabilidad de Reynoso era clara, ya que tenía un prontuario a su corta edad, en ese entonces de 19 años, y la Gaceta siguió con esta idea, aclarando que tenía su primer ingreso en el medio policial, una comisaría, en el año 1914. Para este último medio, para la Gaceta, el asesino era temible en todo momento porque en muchas ocasiones hizo frente a la policía sobre la cual ya había descargado sus armas. Se lo caracterizaba como un individuo hábil y ya de instintos criminales, que hacía gala de una gran valentía y formaba parte de una cuadrilla de bandoleros y que no titubeaba en dar muerte a quien se le opusiera o a quien se le pusiera, mejor dicho, enfrente. El orden, en tanto, fue reconstruyendo el caso y siguiendo una especie de juicio público contra los acusados. Fregenal, Antonio Reynoso, Ramón Reynoso, Marcelino Pascual Peralta, hermano del famosísimo Mate Cocido, y Martín Leiva, compinche y mejor amigo de otro bandido a quien ya le dedicaremos un capítulo especial, Andrés Bazán Frías. La vida de Reynoso ya no fue la misma hasta su captura. Los diarios pasaban a mencionarlo con cada hecho puntual y delictivo que rondaba la provincia. En efecto, para el orden, la imagen del gauchito era de una potencia tal que los policías del interior le tenían pánico. Encontrarlo no fue una tarea sencilla. Fugado luego del asesinato de una menor en la zona de la Fronterita, luego de estar enseñándole a un joven a tirar con su escopeta, fue detenido en septiembre de 1921, luego de herir a un vecino de Aguilares bajo el seudónimo de Pedro Lazo. La construcción de la figura casi hace espectacular. Reynoso, dice el diario, demostraba con su fuga una habilidad de gato. Cercos de 2 metros de alto los saltaba con una habilidad increíble, continuando luego la marcha con inclusive una mayor velocidad. Una vez capturado, el gauchito cumpliría una pena en la cárcel. El asesinato de Estanislao Uraga sería muy mal manejado por las fuerzas del orden y la justicia, siendo liberados todos sus acusados, llegado su momento, inclusive el gauchito, quedando únicamente en la cárcel Marcelino Pascual Peralta, quien era mantenido a fuerzas de torturas y confesiones dentro de ese penal. La vida del gauchito dentro de la cárcel se desconoce, pero por medio de crónicas periodísticas podemos conocer brevemente su planilla prontuarial, en la cual entre 1926 y 1930 da cuenta de algunas entradas por atentado a la autoridad y robos. En estos tiempos, Tucumán buscó ahondar bastante en este proceso de modernización, sobre todo bajo el gobierno de Miguel Campero, el primer gobierno de Miguel Campero, de 1924 a 1928, que buscó conformar un nuevo Tucumán, que fue en parte seguido por las políticas sanitaristas de Juan Luis Nugués de 1931 a 1934, que de trasfondo también sumaba un poco la persecución hacia los bajos fondos tucumanos. Y justamente en 1932, particularmente en diciembre, cuando la figura del gauchito vuelve a aparecer en la primera plana de las escenas policial. Un grave crimen cometido en las afueras de San Miguel de Tucumán contra la familia Castaldo lo colocó como uno de los innumerables sospechosos de este cruento crimen sobre el cual hablaré en capítulos más adelante. Ya en 1933, una seguidilla de sucesos lo fue colocando al gauchito con mayor fuerza dentro de la primera plana de los medios, sobre todo de las crónicas policiales.
el 14 de julio de ese año se convirtió en uno de los principales sospechosos en asesinar al vicepresidente de la Comisión de Higiene y Fomento de Famaillá, el doctor Francisco Palacio Álvarez, que si bien en un comienzo se pensó que podía ser su compinche, su acompañante, luego de su muerte, luego de la muerte de Reynoso, este amigo, este compinche, confesó la culpabilidad del gauchito. Además está decir que el golpe, la fuerza de este asesinato resultó crucial en la búsqueda de Ramón Reynoso. El doctor Francisco Palacio Álvarez era una persona muy querida dentro de Famaillá y había llevado adelante las políticas de la copa de leche, por ejemplo, en territorio famaillense. Su muerte causó un hondo pesar en muchos de los habitantes de la zona, y a partir de acá la figura de Ramón Reynoso se acrecienta. El orden lanzó una especie de orden del día público para dar con el paradero del gauchito, sobre quien llegaban distintos tipos de noticias de persecuciones truncas, por ejemplo, en Villa Quinteros y en Río Seco. En agosto de 1933 hacía nuevamente una aparición estelar y trágica con el asesinato del comerciante José Chaín, otros medios colocan José Cheín, en la jurisdicción de los Vázquez, al sur de San Miguel de Tucumán, mientras que se denunciaba en el mismo momento la inacción policial y el viaje de Reynoso a Salta, el cual, como podemos ver en esta imagen de la Gaceta, era retratado como un gaucho malo que avanzaba hacia otras provincias para continuar con su raíz de tragedias. A comienzos de septiembre de 1933, a pesar de esa nota que decía que el gauchito se iba a Salta, se recibían noticias de haberlos visto en los boliches de Río Seco, Villa Quinteros y Amberes, bebiendo sin ningún tipo de posibilidad de ser atrapado por parte de la policía. Sin embargo, el 12 de septiembre, Ramón Reynoso escribía su última noticia en los medios gráficos de la provincia: su muerte. Esa noche, el gauchito había llegado hasta Finca Mercedes, cerca de Aguilares, para poder visitar a su mujer, María Suárez, y poder pasar la noche juntos. En el medio de la noche, luces centelleantes de disparos, un catre ensangrentado y el rol de la prensa haciéndose un festín con las imágenes del cadáver del gauchito acribillado sobre el catre pasarían a ser el común denominador de los próximos días en la opinión pública tucumana. El diario conservador El Orden simplemente tomó un par de notas para comentar cómo los vecinos del sur de la provincia podían descansar tranquilos ante la muerte de uno de los más peligrosos bandoleros y asesinos que haya tenido la provincia, de acuerdo al medio. La Gaceta, en cambio, prefería quedarse junto a su enviado especial un par de días dentro de la actual Ciudad de las Avenidas para poder recabar un poco más de información acerca de la investigación que se podía realizar acerca de esta muerte. Particularmente, si me preguntan a mí, algo les llamaba la atención. Antes de continuar, me gustaría detenerme un poco acá y hacerlos partícipes a ustedes que están mirando este capítulo y volver un poco hacia atrás. ¿Recuerdan las fotos que fui publicando sobre el gauchito? ¿Recuerdan cómo les fui comentando acerca de ese avance de la modernización que se buscaba por parte de la política sobre la provincia? Las caricaturizaciones y representaciones que se hicieron sobre la figura del gauchito aparecen bastante lejanas a la última foto que podemos observar. Ahora bien, retomando lo que había dicho del diario La Gaceta y esa estadía un poco más extensa dentro de Aguilares, ese foquito de duda empieza a prenderse y empieza a dar cuenta de una crueldad policial. En efecto, las investigaciones de La Gaceta van avanzando en esa idea.
En un primer momento, al corresponsal no se le permitió entrevistarse con Suárez, algo que les llamó particularmente la atención al diario. Posteriormente pudieron dar con un niño, un vecino del rancho donde había sido asesinado el gauchito, que con ferviente claridad da cuenta de cómo el comisario de Aguilares, al salir del rancho, se había quitado su gorra reglamentaria, había desenfundado su arma y había procedido a disparar sobre ella. ¿Por qué resalto este dato que parece tan pequeño? En la averiguación del hecho, el comisario que estaba detenido se jactaba mostrando su gorra a los demás policías sobre cómo el gauchito lo había atacado. Las sospechas acá sin lugar a dudas se ponen sobre la mesa. La policía admitía que Reynoso los había recibido con una lluvia de balas, pero la Gaceta, en un momento, al lograr entrevistar a la mujer de Reynoso, al lograr entrevistar a Suárez, descubría por boca de ella cómo la policía había ingresado por la fuerza dentro del rancho a los gritos, preguntándole, no de muy buena manera obviamente a Reynoso, dónde tenía el arma, y a la respuesta del gauchito de abajo de la almohada, fue acribillado a balazos. Brutalidad policial frente al delincuente era algo que quedaba claro para la Gaceta, que dio en sus editoriales una mirada distinta a la que estábamos acostumbrados a leer, como la que decía el diario El Orden. A la muerte de Reynoso, la población del sur de la provincia podía descansar en paz. La Gaceta empieza tenuemente a desarrollar una idea que se puede resumir como la humanidad de los bajos fondos. La vida del gauchito se apagó de golpe, fue velado dentro de la comisaría. Su madre, Aurora Reynoso, recibió el cadáver de su hijo por parte de la policía y arrancó en procesión hasta culminar en el actual cementerio municipal de Aguilares. Voces contra la policía se escucharon en el entierro. A fin de cuentas, la crueldad hacía mella en la población aguilarense. Por un tiempo que desconocemos, se prendieron velas a la tumba del gauchito, se le pidieron favores, pero esa santidad se fue en gran medida perdiendo. Y hoy podemos ver a la tumba del gauchito encerrada en el medio de dos mausoleos, perdida, al ras del suelo, con una cruz, unas placas y unos cuantos exvotos dedicados a su memoria, junto con una placa de su madre. Bueno amigos, llegamos al final de otro capítulo de Crímenes y Criminales de Tucumán. No quiero terminar sin agradecerles a todos los que constantemente están viendo cada uno de estos capítulos, los descubren día a día, y particularmente en lo que hace a este capítulo, quiero agradecerle a la familia Uraga, especialmente a Claudia, por haberme permitido dar con el archivo familiar de Estanislao, abriendo un horizonte de investigación que, si bien todavía hoy no finaliza, trata de mostrar un poco lo que es la complejidad de la figura de Reynoso con este capítulo. Espero que les haya gustado. Pueden darle un like al video si les gustó, suscribirse al canal que es gratis, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.